¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que los economistas en formación, los economistas en cierres, pues tenemos mucho trabajo por hacer, tenemos todavía mucha chamba por hacer, y eso implica por revisar la estructura epistemológica, la estructura teórica de lo que estamos estudiando. Y eso me parece que es aplicable a todas las universidades del país. Entonces, sin más y sin abusar de tiempo, pues quisiera dejar ahí mi comentario. Muchas gracias. Como nos podemos dar cuenta, el compañero, a partir de un solo concepto, crisis económica, nos ha descrito elementos muy importantes, desde cómo se piensa la crisis desde la propia sociedad, y de cómo de alguna manera es en otras esferas en donde se van tejiendo esas contradicciones económicas. Es algo interesantísimo cómo retoma la parte de los griegos en estos momentos, y que también quisiera mencionarles, hace algunas semanas aparecieron en algunas escuelas de economía justamente un relato de cómo jóvenes en Yale renunciaron precisamente a una materia de economía política por lo mismo que dice el compañero, ¿no? Están en contra de que, pues, están hablando de una economía que solamente hace una descripción o una revisión del fenómeno, pero no está proponiendo absolutamente nada, ¿no? Y esto es justamente en el contexto de los indignados. Entonces, creo que la conferencia del compañero pues nos ha permitido, sobre todo, generar alguna reflexión, y nos deja con muchas preguntas, que bueno, ojalá que ahorita que sea el momento de hacerlas, todo el mundo las pueda manifestar, ¿no? Las puede expresar. No sé si, compañero Roque, hay otros dos grupos o ya podemos, otras personas más. Otro compañero más No sé si esté aquí para que continúe o empezamos con las preguntas, no sé. Sí, Tarcisio Pastrana parece ser. Sí, pero no. Ok. Entonces damos paso a las preguntas. Muy bien. Bueno, de estas dos interesantes conferencias, creo que sería muy importante, en primer lugar, bueno, yo propongo que no solamente sean preguntas, sino que también se enriquezca profundizando, ¿sí?, con las ideas de todos y de cada quien. Creo que este seminario tiene esa posibilidad, ¿no? Entonces, si hubiera por aquí alguna idea, alguna pregunta, les guía a los compañeros, o lo que ustedes quieran. Sí, compañeros, los escuchamos. A ver, creo que hoy por hoy, sobre todo estamos asistiendo de manera, más bien experiencial, este tipo de situaciones que hoy por hoy estamos viviendo, lo estamos viviendo de manera directa, y es un espacio privilegiado el ser de una generación como la de ustedes y como la nuestra, y que estamos viviendo esta crisis en todos los órdenes, ¿no? Sí, compañero. Bueno, más que una pregunta es una petición, si es posible, aunque no es mucho el campo, pero el manejo del estado de shock. Bueno, nos habló de manera un poco cronológica la situación y el manejo en los medios de cómo se ha generado el discurso de la crisis. Pero si nos podrían hablar un poquito más, acerca de cómo se ha manejado el estado de shock, en tanto la generación de percepciones y de alguna manera consecuencias de los que han sido expuestos a estos mensajes o discursos en los distintos medios. Sí, mira, bueno, compañero, sí, pregunta, por favor. A mí me gustaría decir que estos dos hombres jóvenes se han montado en la línea de lo que se discute hoy en México a propósito del ruido y nos han llamado a leer. No sé por qué me viene a la memoria algo que pasó respecto a no leer en estos días. Pero bueno, creo que en efecto también ambos
han enfatizado, yo digo celebratoriamente, la necesidad, no sé si entenderlo como rescatar, actualizar, releer el análisis crítico de Marx. Ambos fueron muy enfáticos. Enrique Dussel, desde hace unos años, emprendió esta marcha al descubrimiento de textos inéditos, incluso ni siquiera descubiertos de Marx, y decía que lo que sabemos es como un islote en medio del Atlántico. Y creo que de Marx no solo tenemos materia para el análisis de la economía, ni solo de la filosofía. Yo tengo el defecto de no ser ni economista ni filósofo, soy solo psicólogo, y confieso que soy un nautilus sobreviviente de ese asunto, porque desde que terminé la carrera me declaro, en ese entonces lo hacía con muy ufanamente, después tuve que bajarle a eso, y ahora lo digo muy orgullosamente, sigo siendo marxista. Por eso yo soy un nautilus, un trilobite de esos perdidos. Como psicólogo, porque no hay muchos así. Bendiciones. Y creo que el análisis de la palabra crítica de Marx da para ubicar no solo la ciencia en general, y no solo el concepto actual de ciencia, que digamos es un concepto más empirizado, a diferencia del concepto de ciencia del siglo XIX y XVIII, que es más bien un concepto epistemológico. Me parece que ahí hay un problema que requeriría, desde luego, no solo recurrir a la palabra de Marx, sino a muchas otras elaboraciones. Pero bueno, creo que una de las grandes ausencias en la explicación crítica de la crisis y sus consecuencias es precisamente el uso de categorías de análisis crítico de orden totalista, no totalitario porque es otra cosa, de Marx. Bueno, y no solo Marx, sino de los marxistas. A propósito de teoría de la crisis, hay un hombre que en los años 50 produjo un libro precisamente denominado así, Teoría de la crisis, Paul Matic. Es un texto incisivo, es una propuesta que incluso dentro del marxismo no fecundó, aún. Pero hay muchos seguidores parciales de ello, la famosa exescuela de Belgrado, con Mijailo Marković, entre otros. Adam Schaff, el mismo Sánchez Vázquez, son líneas de seguimiento de este pensamiento crítico. Que repito, creo que en esta lógica no parcializante del análisis, no solo de la crisis, no solo de la ciencia, sino del destino, como decía el último ponente de la mesa anterior, el destino de la depredación de la naturaleza y de la humanidad requiere y exige un análisis, como se dice ahora en la moda esta, transdisciplinario. La moda no me gusta mucho, pero bueno, de lo que se trata es de remontar aquello que otro marxista de los años 60, 70, norteamericano por cierto, Harry Braverman, mencionaba respecto a cómo el conocimiento de las ciencias es insuficiente precisamente porque han sufrido lo que este hombre decía hace unos meses, el cálculo racional planteado desde Descartes al trabajo científico, lo que ha producido que los economistas economicen la explicación o economisticen la explicación, los psicólogos la psicologicemos, los sociólogos la sociologicen. Bueno, de eso solo podemos seguir esperando análisis parcializados. Y si algo limita, licia, abocena el pensamiento no solo del sentido común, sino también de los especialistas, es precisamente el conocimiento parcializado. Yo diría que incluso habría que ver autocríticamente nuestras referencias a cómo el ruido informativo permea no solo los estratos poblacionales mayoritarios, sino también a los minoritarios especializados de la academia. Por ejemplo, con conceptos como
medios masivos de comunicación. Esa es parte de la confusión. No estamos enfrentando versiones homogeneizantes, digamos, desde una lógica solo epistémica, sino también política, que atraviesa por el uso de conceptos como este. Lo menciona Chomsky desde los años 70 en una sensacional discusión con este santo de la literofilosofía, Michel Foucault. Si algo define el trabajo de los medios masivos, no de comunicación, porque eso no existe, de información, es su inculcación persuasiva a las grandes masas poblacionales para inmovilizarse. Cosa que desde luego, ante los estragos de la crisis, esta disuasión por unificarse, por exclamar uniforme u homogénea o unificadamente la protesta, la inconformidad, los medios de información masiva buscan disuadir y por tanto, mediante la intensificación no del ruido, sino su transformación en pánico, evitar formas de unificación. Y además crear otro efecto que a mi modo de ver no debemos descuidar en el análisis de las consecuencias de la crisis, que es la desesperanza. La desesperanza poblacional, que tiene un presupuesto perfectamente logrado por los medios de información masiva en su táctica disuasiva, y es crear incertidumbre de para dónde caminan las cosas. La incertidumbre es el primer producto del pánico informativo masivo y su consecuencia es precisamente la desesperanza. A mi modo de ver, una de las cosas que estamos viendo en los años recientes en México, a expensas como un resultado de la permanencia de la crisis económica de 40 años ya, después del milagro mexicano, es algo que en términos coloquiales llamamos el resentimiento social. La violencia estructural de la crisis económica contra las grandes mayorías están produciendo una violencia consecuente que no se expresa de manera organizada precisamente por el ruido informativo, pero que sí se está expresando en resentimiento de expresiones parciales. Las revueltas en los partidos de fútbol son una de sus expresiones. El vuelco de población joven para enrolarse en el trabajo de sicarios del narcotráfico es otra expresión. Y cosas por el estilo. La violencia intrafamiliar, la violencia entre el noviazgo de jóvenes, algo que mostró la encuesta de hace 2 años, son expresiones de esto. En fin. Bien, muchas gracias. Lo que pasa es que me acaban de anunciar que ya llegó el otro conferencista, pero pues si quisieras rápidamente plantear. Bueno, en referencia a la lectura de los clásicos, digamos, que parte fundamentalmente Marx del terreno de la filosofía en los escritos económicos y filosóficos, como referente de ese humanismo que se ha perdido, que Fromm, bueno, recupera en Marx el concepto del hombre, y digamos todo ese camino que me gustaría que después, quizá al final lo comentáramos también, en donde Marx brillantemente cuestiona a Mash desde el punto de vista en que todavía tienen una visión de sensibilidad meramente del saber, del conocimiento, de la realidad, y el materialismo y empiriocriticismo es como que un avance que quizás hasta los físicos no han reconocido ese aporte fundamental que tuvo el marxismo como doctrina en el conocimiento de la ciencia moderna, en la física moderna. Y bueno, yo comentaré de esto mañana, porque regularmente reivindicamos el pensamiento de Marx desde el punto de vista político, ¿verdad? O simplemente del método, pero también a veces no cuestionamos suficientemente al mismo personaje. Lo hacía un comentario, lo brillante que fue Marx, pero él nunca trabajó prácticamente en su vida, nunca hizo trabajo físico, siempre estuvo como becario. Sin embargo, supo bien conocer la realidad, ¿verdad? Y fue un ícono, ¿verdad? Y vivió en situaciones de miseria, pero creo que también hizo falta la mayor participación revolucionaria. La tuvo en el 48, en la Primera Internacional, pero también
hemos caído en dos vertientes, los que lo ensalzamos demasiado o los que lo despotricamos demasiado. Hay como dos confrontaciones sin conocer realmente el pensamiento objetivo que tiene este. Todos lo citamos, pero realmente pocos conocemos de su pensamiento clásico. Entonces la invitación es regresar a leerlo, pero con el espíritu conceptual y crítico que es de la época, ¿no? Bien, tenemos también ya la presencia del doctor en arquitectura, justamente Tarcisio Pastrana. Sí, por favor. Él es doctor en arquitectura por la UNAM, con su tesis de Ingeniería Hidráulica Virreinal, es maestro en restauración de monumentos, con una tesis de molinos hidráulicos, y además fue premio Francisco de la Maza en el 2005. Actualmente es ingeniero arquitecto en la SA Tecamachalco. Y bueno, me supongo que son las materias que están en parte, ¿verdad, doctor? Son las líneas de investigación. Sus líneas de investigación es Ingeniería Hidráulica Virreinal, Ingeniería Virreinal y Tecnología Virreinal. Sin más preámbulo, pues le damos la palabra al doctor. Buenas tardes. Estoy un poco más de la garganta, entonces espero que se oiga bien y que podamos ir avanzando en este tema. Cuando me invitaron a este foro, la idea era encontrar una liga entre una cuestión práctica que se daba en el virreinato, que eran relacionados con las cuestiones de sustentabilidad, y algún escrito. O sea, yo le había comentado a Roque que en muchos tratados de arquitectura y de ingeniería que podemos encontrar en el virreinato, vienen nociones de sustentabilidad, que es muy curioso que ahorita se sienta que es una cuestión como reciente, cuando en realidad durante mucho tiempo se han encontrado, pues, más bien podremos decir en conciso que esta es una de las épocas menos sustentables que han existido en la historia de la humanidad. Entonces yo seleccioné por el tiempo en el que podíamos estar tratando esto, dos tratados que se tiene referencia de que fueron utilizados en Nueva España para construir edificios y para construir estos elementos de sustentabilidad, específicamente en lo hidráulico. Porque si uno lee estos tratados vamos a encontrar que hablan de sustentabilidad en muchos aspectos, en la construcción, en la ingeniería, en muchísimos aspectos, pero en estos dos casos vamos a platicar sobre la captación de agua pluvial, de agua de lluvia, en dos edificios también. Y insisto que estos son dos casos seleccionados, tanto de los tratados como de la arquitectura, pero en todos los edificios podemos encontrar esto. El primer tratado, la siguiente por favor, es Arte y Uso de Arquitectura, que lo escribe un Agustino Descalzo en España. Este es, ¿mandé? No. Este es de Fray Laurencio de San Nicolás, o también lo podemos encontrar como Fray Lorenzo de San Nicolás, y su objetivo al escribirlo era hacer una especie de reglamento de construcción para construcciones que se hacían dentro de la orden agustina. Entonces, de todo lo que habla este tratado, insisto, habla de arquitectura, de cómo hacer edificios, de cómo hacer bóvedas, de cómo hacer pisos, de los órdenes arquitectónicos, de la tecnología para construir. Yo seleccioné algunas frases que están relacionadas específicamente con el uso del agua. Y unas frases son muy interesantes porque podemos ver que conceptos que tenemos en la actualidad, bueno, lo más grave es conceptos que no tenemos en la actualidad, eran cotidianos en esa época. La siguiente. Por ejemplo, estas tres frases. La primera dice: el agua de suyo es necesarísima para conservar la vida, y el buscarla y traerla es acción propia de su facultad. Con esto, Fray Lorenzo de San Nicolás inicia el capítulo de su tratado que tiene que ver con cuestiones hidráulicas, con esa frase. Y esa frase nos dice de la importancia del agua y por qué el agua tiene que tomarse en cuenta en las construcciones. También menciona: antiquísima cosa es guiar las aguas por minas y acequias, y en ello se aventajaron los antepasados. O sea, reconoce que el manejo del agua ha venido disminuyendo con el tiempo.
Y bueno, el tratado lo pueden encontrar incluso en internet, es un tratado muy interesante. Pone ejemplos de cómo se manejaba el agua en el pasado y cómo no se maneja el agua en esa época. O sea, ya veníamos observando un fenómeno similar al que se aprecia en esta época. Luego cuestiones un poco más prácticas, refiriéndose a los pozos de agua y a los lugares de almacenamiento de agua, dice: también conviene que su sitio esté al descubierto y que le dé el aire, sol, y así de los tales, dicen los físicos, que dan al agua sencilla y limpia, más que los que van a lo encubierto. Y eso es un principio que se sigue utilizando en la actualidad. El agua que se almacena, si no se almacena en condiciones ideales, es agua que no va a servir con el tiempo. La siguiente, esta es un poco más larga, pero me llamó mucho la atención y la quería compartir, porque menciona los materiales por los cuales deben de canalizarse las aguas. Entonces dice: de diferentes materiales se hacen los caños para llevar las fuentes, como es de plomo, cobre, madera y barro cocido, y en unos y en otros hay que reparar en cuál sea el mejor. De los de plomo, que ya sabemos que eso no es muy conveniente, testifican los médicos que crían escoriaciones en los intestinos. De los de cobre, que es la que casi en todas las casas hay, dicen que dan gota, cáncer, dolor de hígado, de vaso. Los de madera infeccionan el agua, comunicándola el sabor y color. Y los de barro son los mejores, y del barro afirman los filósofos que son más sabrosas las aguas que en ellos se lleven, porque dicen que la tierra es el natural sosiego y asiento del agua. Es una cosa muy sencilla. Ellos decían: pues si el agua está en la tierra, ¿por qué no hacemos los ductos de agua? Y bueno, no sé si han probado el agua en jarro de barro, ¿no? A mi mamá le gustaba tener un jarro con agua y siempre servirse en un vaso de barro porque el agua está más fresca. La siguiente, por favor. El otro tratado que seleccioné, se puede considerar un tratado novohispano, porque aunque Fray Andrés de San Miguel no era nacido en estas tierras, llega muy joven y escribe todo su tratado en Nueva España. Y este es uno de los tratados que se considera más avanzado de su época. Entonces tenemos la ventaja de que se escribió acá, aplicando algunas cosas que este individuo aprende acá. Su vida, también ya alguna vez en otro foro comenté que era una vida de películas. Andrés de San Miguel sale muy joven de España, me parece que algo así como 17 años, y en el trayecto hacia América su barco es secuestrado por unos piratas. Entonces pasa un tiempo siendo esclavo ahí de unos piratas. Cuando logra escaparse, él platica todo esto en su tratado, ¿no? Logra escaparse, el barco en el que iba está en una tormenta y él le promete a Dios que si se salva de esa tormenta se mete de fraile, ¿no? O sea, estaba completamente desesperado, se hunde el barco, se salvan muy pocos. Él llega a Nueva España, la capital, y lo primero que hace es meterse en una de las órdenes más estrictas, que es los carmelitas, ¿no? Y adquiere el nombre de Fray Andrés de San Miguel. Y bueno, este individuo fue tan importante que en algún tiempo fue el encargado del desagüe de la Cuenca de México. Construye el proyecto original del Carmen en San Ángel, el del Desierto de los Leones, también el original, no el que está ahorita. Y tiene este tratado que es muy interesante. Es un poco más conciso y más práctico que Fray Lorenzo de San Nicolás, pero aquí involucra también cuestiones que no las puse en las frases, que tienen que ver con Dios. O sea, dice: el agua es muy importante, y empieza a decir por qué. Termina diciendo: pues porque con el agua también nos bautizan, ¿no? Entonces tiene esta doble, pues él es religioso, Dios lo ayuda a salvarse, entonces tiene una implicación muy importante a lo largo de su obra. La siguiente. Bueno, esa primera frase a mí me gusta muchísimo. Es una frase que pongo a menudo en presentaciones que tienen que ver con hidráulica, porque así de sencillo dice: 4 cosas hacen a nuestro propósito acerca de las aguas. La primera, que la halléis; la segunda, que la guiéis; la tercera, que la escojáis; y la cuarta, que la conservéis. O sea, con eso empieza él a hablar de la importancia del agua en la arquitectura y en la vida. También menciona que no todas las aguas son buenas para el uso de ellas, porque unas se hallan calientes y otras frías, unas dulces, otras amargas y otras acedas, unas muy puras y otras cenagosas, unas viscosas y otras untosas, unas saben a pez y otras que a las cosas metidas en ellas las convierten en piedra. O sea, estas aguas que tienen tantas sales, que los depósitos que forman sobre las superficies, pues llegan a formar verdaderas rocas, ¿no? La siguiente. El agua llovediza
entre todas es la más bien opinada y la mejor. Esto ya no sucede en la actualidad en las ciudades, ya no es tan fácil que captemos agua de lluvia y la podamos consumir. La mejor habiendo estado algún tiempo reposada en cisternas, a causa que, habiéndola levantado el calor del sol en vapores sutilísimos, y siendo movida al aire por causa de los vientos y luego espesándola por los fríos que está en él, viene a caer a la tierra delgadísimo y de lindo y suave gusto. Esto que estamos leyendo aquí es, en términos reales, el proceso por el cual se purifica el agua todavía en la actualidad. O sea, el agua hay que moverla, hay que airearla, hay que cambiarla de lugar, hay que dejar que se sedimente. Y él está mencionando que ese proceso sucede de manera natural en el ciclo del agua y que por eso la mejor agua para consumirse es la que cae del cielo, porque viene recién purificada, ¿no? Y las primeras aguas llovedizas después de la canícula son amargas y pestilenciales porque se infeccionan con las quemas y la mezcla de la tierra. Y por esa causa dicen que la tierra sabe amarga, por estar quemada del sol. Y de aquí es que cogida de los tejados es mejor. O sea, el agua que no dejamos que toque, el agua de lluvia que no permitimos que llegue a la tierra, va a ser más pura. Y entonces hay que captarla desde los tejados. Pues bueno, son dos ejemplos, pero pueden consultar. Hay otro tratado muy interesante que se llama Los 21 libros de los ingenios y las máquinas, que es del siglo XVI. En ese vienen no nada más cuestiones que tienen que ver con el manejo del agua, sino con máquinas hidráulicas, molinos y demás, ¿no? Entonces hay muchos tratados en los que encontramos frases de este tipo que nos hacen ver que estos conceptos eran algo cotidiano. Hay que recordar que un tratado, bueno, lo escribe alguien que va a materializar en un documento conocimientos que son del uso común, por lo menos en los especialistas que trabajan esto. La siguiente. Entonces ahora vamos a ver dos sistemas de captación de agua sin haberlos estudiado a profundidad. O sea, no se recopilaron todos los metros cuadrados que hay de azoteas en estos dos conjuntos. Se seleccionaron dos áreas para que vean de lo que estamos hablando en cuestión de captación de agua pluvial en esa época. Siguiente. El primero es el de Tepozotlán, Estado de México, el actual Museo del Virreinato. Y partimos de, bueno, saber que es diseñado por los jesuitas, es un ejemplo de ingeniería jesuita. Tiene 650 milímetros anuales de precipitación, o sea, la zona. Siguiente. Este es un plano. Todas las azoteas tenían canales y demás accesorios para llevar el agua de lluvia hacia ciertas zonas. Ahorita solamente vamos a ver un patio de ellos, porque después de varias intervenciones esto se ha perdido. En el patio que mejor se conserva es en el que vamos a ver siguiente, que es esta zona que está marcada con azul y que le llaman el patio de los aljibes. Ahí están todavía los dos aljibes en los cuales se captaba el agua. Siguiente. Un acercamiento de esta zona. Siguiente. Y la zona de captación es la que está ashurada en azul. Siguiente. Entonces, bueno, 1900 metros cuadrados con los 700 milímetros de precipitación anual nos dan 1330 metros cúbicos de agua al año. Y nos da una dotación de 3643 litros diarios. Aquí hay que hacer una aclaración. En la actualidad, en el reglamento de construcciones, por ejemplo, del Distrito Federal, dice que una persona de la época actual necesita 150 litros diarios. Para sobrevivir es mucho, o sea, no sé si conocen las cubetas donde viene el impermeabilizante, esos son 20 litros. Entonces estamos hablando de que se necesitan, ustedes consumirían cada uno al día, pues alrededor de 8 cubetas de esas. Pero aquí están haciendo un promedio y están pensando en que el sanitario usa agua, que ustedes consumen agua para vivir, que se bañan, que a lo mejor lavan el carro y demás. En esa época pues podemos eliminar el 80% de estos usos, no necesitarían 150 litros al día, y considerando que necesitaran 150 litros al día, 24 personas podrían vivir un año con el agua de lluvia que cae únicamente en ese patio. Entonces, si disminuimos el consumo en esa época, a lo mejor tendríamos 3 o 4 veces más, ¿no?, de las personas que podrían vivir. Y estamos hablando de una sola área. Si juntamos todas las áreas, todas las azoteas, pues la captación de agua era muchísima. La siguiente. ¿Qué sobrevive de estos sistemas? Bueno, son sistemas bastante sencillos porque todo tiene que ver con la gravedad. O sea, el agua está sujeta a ciertas leyes, y entonces una de ellas es la gravedad. Vemos que de la azotea hacia un canal de captación que se pone sobre el muro, hay un canal en el muro.
por el cual el agua va a llegar a esta zona. De hecho, esta zona, como ya no capta agua, bueno, ya no sirve para captar agua, se tendría que dar mantenimiento. Vean cómo las juntas de las piedras provocan escurrimientos que ya mancharon el muro. Entonces sigue el agua buscando su camino a través de estos sistemas, aunque ya no se le capte. ¿Sí? Vemos que todo el canal en el muro del patio pues sigue teniendo las incisiones, y luego que llega a esta zona que probablemente tenía una puerta basculante de madera. Entonces cuando la presión del agua era mucha, la puerta se movía y empezaba a caer. Siguiente, y cae en esta zona. Todavía, si se fijan, cae agua y mancha todo. Esto ya no cae donde debería de caer. Y un canal subterráneo que tiene compuertas lleva a los aljibes. Siguiente. Bueno, esta es parte de la... Era como un filtro, tenía arena. Entonces ahí el agua caía, y cualquier impureza que viniera con el agua se quedaba entre la arena y el agua iba hacia la zona. Siguiente. Estos son los dos aljibes que actualmente los convirtieron en cisternas. O sea, tienen una manguera, lo llenan y es el agua que utiliza el museo. ¿Por qué el canal que llega tenía compuertas? Porque recuerden que las primeras lluvias no son buenas, según algunos tratadistas, y también las primeras lluvias lavan las azoteas. Entonces, durante los primeros días de las lluvias, lo que hacían era dejar correr el agua. Ya que veían que el agua iba limpia, cerraban compuertas y canalizaban hacia los aljibes. La siguiente. Un error que cometieron al restaurar. Bueno, los dos aljibes eran independientes, porque llenaban primero uno para darle mantenimiento al otro y así los iban turnando. Y lo que hicieron fue comunicarlos los dos para que sea una gran cisterna. Entonces ahora no se le puede dar mantenimiento a uno porque los dos siempre están llenos al nivel que esté, ¿no? O sea, hay que vaciar los dos para poder mantenerlos. Siguiente. El otro sistema, que bueno, a mí de manera bohemia y romántica me gustaría pensar que lo que vamos a ver es parte de lo que diseñó Fray Andrés de San Miguel. Es probable que no, siendo realista, porque él diseña el Desierto de los Leones en el siglo XVII y el edificio tuvo intervenciones en el XVIII, y bueno, ya después que se abandona, pues quién sabe qué tantas cosas quedarán de lo que él diseñó. Lo que sí podemos ver es lo que es la esencia de la ingeniería carmelita, ¿no? Que todavía es más específica con sus soluciones. Bueno, este es el Desierto de los Leones. Te regreso porque me faltó esto. O sea, ahí llueve muchísimo más, una zona boscosa, estamos hablando de 1200 a 1500 milímetros anuales, así. Está en medio del bosque, me imagino que la mayoría lo conoce. Siguiente. Y bueno, aquí únicamente utilizando las azoteas del templo, no se calculó todas las azoteas que podían proporcionar una captación de agua. Únicamente las azoteas del templo nos dieron estos números, y 20 personas que podían vivir únicamente con el agua captada en la azotea del templo durante un año, bajo las mismas condiciones que les comenté en el anterior. Siguiente. Bueno, azoteas hay muchas más que las del templo. Estas fotos están sacadas desde la torre del templo y vean todas las azoteas, pero quiero que vean que aquí las pendientes están más marcadas, o sea, tienen un sistema mucho más marcado. Observamos todas las azoteas con sus pendientes hacia ciertas zonas. Siguiente, por favor. Esto es arriba del templo y vemos este tipo de soluciones. Bueno, los chaflanes también son muy importantes porque impiden que el agua se vaya por el muro y empiece a dañar la techumbre. Entonces, entre más, podemos decir el término de redondeado esté todo, el agua va a llegar hasta donde queremos que llegue. Son dos puntos importantes, eso y la gravedad, ¿no? Aprovechar la gravedad. Siguiente. Algo que me llama mucho la atención ahí es este tipo de soluciones. O sea, el agua de la cúpula cae a la cornisa, tiene este canal, llega como esta resbaladillita que viene aquí y la van a llevar a la azotea. Podrían haber puesto una gárgola y dejar que el agua cayera directamente, pero si no manejamos la velocidad del agua, el agua destruye también lo que queremos que no destruya. Por ejemplo, haría después de un tiempo un hoyo aquí en donde estuviera cayendo, ¿no? Entonces necesitamos que el agua se deslice, no caiga con fuerza. Y este principio también lo vamos a encontrar en el diseño de canales y no hay vueltas a 90 grados, porque hay un efecto que todavía se calcula en las instalaciones hidráulicas que se llama golpe de ariete. Si hay un canal que tiene una distancia suficiente como para que el agua adquiera velocidad, si yo tengo una vuelta a 90 grados, el golpe que va a generar ahí es muy fuerte. Entonces hay que hacerlas a 45, hay que ir llevando el agua por donde queremos, ¿no? Entonces los carmelitas tienen este tipo de soluciones en todo el espacio. Siguiente.
Fíjense cómo hacen. Aquí vemos que el agua sigue cayendo porque se ha llevado todo el líquen, ¿no? Llega a esta zona, aquí se estancará un poco más, por eso también vemos que hay ahí musgo. Siguiente. Y bueno, esto fue una de las cosas que más me llamó la atención, el pretil con las tuberías de barro. Estas son medias cañas de barro, están colocadas al centro del pretil, canalizan el agua que viene de la cúpula y la llevan hacia una bajada de agua. Siguiente. El otro pretil también tiene las tuberías de barro que podemos ver que están mencionadas en los tratados, cómo deben de construirse. No son cilindros perfectos, tienen que ser cónicos porque uno tiene que entrar en el otro. O sea, si no, la junta nos causaría un problema. Siguiente. Toda la azotea del edificio con como toboganes para el agua y canales para llevarla a las zonas que queremos. Vean aquí otra vez. De esta zona se llega a esta y aquí están sobre esta construcción las tres medias cañas para llegar aquí. Siguiente. Fuera ya de la azotea del templo podemos encontrar todo este tipo de canales. Aquí abajo hay un depósito de agua, entonces el agua que se captaba aquí se mandaba por esta repisa y luego se dirigía hacia ese depósito. Siguiente. Estas son celdas y entre celda y celda había una huerta personal. El edificio del Desierto de los Leones es un concepto diferente al del convento, por eso se llama el desierto. En él los carmelitas iban, es una orden contemplativa que hacía ejercicios espirituales, entonces vivía poca gente, la mayoría estaban en las ermitas que están alrededor y entonces debían de ser completamente autosuficientes. Siguiente. Entonces vemos que entre celda y celda había un espacio donde ellos cultivaban sus alimentos, ¿no? Casi no comían carne, era una cuestión de la orden. Entonces aquí tenían la mayoría de las plantas medicinales y comestibles que necesitaban para subsistir. Siguiente. Y bueno, ya para terminar, en Mapete, en el estado de Hidalgo, que es un santuario, es un templo nada más con sus locales anexos. Siguiente. Encontramos lo mismo, o sea, si observamos la mayoría de los edificios, vamos a encontrar este tipo de cosas, aunque ya no se usen, lo cual se me hace absurdo porque ahí están, deberían de usarse por lo menos en esos lugares. Siguiente. Vemos que sobre los contrafuertes bajan los canales para canalizar el agua hacia la azotea. Siguiente. Y después la azotea maneja las pendientes para llevarla a donde ellos quieren. ¿Qué sucede después de este hoyo que vemos ahí? Pues cae ahí al patio, ya se va el drenaje, ¿no? Antes debió de haber tenido algún sistema de canalización hacia un depósito. Siguiente. Todos los edificios tienen esto, por lo menos todos los que yo me he subido, que son bastantes, supongo que los demás también. Siguiente. Pues bueno, eso es todo y no sé si tengan preguntas. Gracias, doctor. Bueno, pues ahora tenemos también la presencia del maestro en ciencias Alejandro García Camacho, el cual nos va a hablar justamente de las predicciones de la expansión global, del dominio hegemónico del conocimiento positivista y la destrucción de la naturaleza. Bien, buenas tardes a todos, agradezco su presencia, agradezco mucho al doctor Roque y al doctor Cantú que me hayan invitado a este seminario, toda vez que realmente me interesa de alguna manera tener una perspectiva diferente de lo que es abordar el conocimiento desde el contexto interdisciplinario. Agradezco mucho la presencia de ustedes y los felicito porque realmente, no sé si haya alumnos del CIEMAT aquí ahorita, es lamentable que siendo nosotros un centro interdisciplinario abocado a las cuestiones del medio ambiente, no haya ningún alumno presente. Por eso mi razón de que ustedes estén presentes en este contexto para que visualicen de qué forma uno está interesado en que el concepto de la ciencia y el conocimiento se aborden de manera directa en un contexto de integración interdisciplinario y que permita visualizar el todo, como ya se dijo anteriormente, más que las partes. El propio logotipo del CIEMAT aduce o hace referencia al conocimiento integral que tenían las culturas prehispánicas en el México antiguo. Ustedes lo ven como el Olin y Wiccat,
nosotros lo vemos como el conocimiento abierto y el conocimiento cerrado. Ustedes van a ver que en toda zona, el centro ceremonial prehispánico, arqueológico, van a ver grecas muy llamativas, ¿sí? Y van a decir, son diseños prehispánicos. No, son diseños de conocimiento. Grecas abiertas y grecas cerradas es el Xonecuili de Quetzalcóatl, o sea, la integración del conocimiento abierto y el conocimiento cerrado. Por favor, sí. El conocimiento positivista. Bien, bajo esa óptica, la idea de que nosotros analicemos cuáles han sido las fricciones del conocimiento, la fricción de la expansión global del dominio hegemónico del conocimiento positivista y la destrucción de la naturaleza, lo estamos viendo todos los días. A nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional, vemos cómo los recursos naturales del cual depende la sociedad están cada vez más presionados debido a un modo de producción exterminador que es el modelo neoliberal del capitalismo. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese modelo, consumiendo o asumiendo actitudes de indiferencia o de no compromiso ante la gravísima problemática que existe a nivel nacional con respecto a la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, la pérdida de seguridad personal, la pérdida de una perspectiva de futuro viable que nos permita pensar en un adecuado desarrollo personal y familiar y como sociedad. Desgraciadamente, la visión positivista, individualista, elitista que caracteriza a las investigaciones en muchos centros de investigación orientan a los investigadores a estar encerrados en su currículo, pensando en escribir libros y únicamente pensar que a través de un seminario o un congreso van a resolver los problemas. Es importante que rebasemos esa frontera del individualismo, elitismo, hacia un compromiso social integral que nos permita visualizar la realidad de una manera diferente a la cual muchos de los investigadores, desgraciadamente, ustedes lo pueden ver, excepto el doctor Roque, el doctor Cantú presentes, no hay ningún otro más investigador aquí del CIMAD que esté interesado en los problemas epistemológicos del conocimiento, la filosofía y el desarrollo. Es lamentable ese tipo de discusiones. En ese sentido yo quiero abordar esta temática, no para repetir lo que han dicho todos, que me parecen de manera muy interesante, aunque no esté de acuerdo en todo, sin embargo respeto su forma de pensar. En consecuencia, vemos que la historia de la humanidad está permeada por una enorme cantidad de ideas, conocimientos, que inclusive nos han llevado a la destrucción de la propia sociedad a través de la fisión nuclear, por medio de la bomba atómica. La siguiente, por favor. ¿Sí? Todos los que estamos aquí tenemos una ideología y todo está permeado por esa ideología, sea cualquiera que ésta sea, ¿sí? Ya sea de tipo progresista o conservadora. Eso nos lleva a construir diferentes conceptos y formas de abordar la ciencia y tener planteamientos filosóficos diversos, lo que llega a generar diferentes conceptos, ideas y visualizar la realidad del mundo desde otras perspectivas e intereses. Aquí vamos a tener personas que tengan una ideología pequeño burguesa, otros que tengan una ideología progresista, otros que tengan una ideología totalmente conservadora y cada quien se respeta. Sin embargo, ¿hacia qué tipo de sociedad vamos a llegar con este tipo de planteamientos propositivos o ideológicos? Mucho va a depender de las estrategias como nos estemos acoplando al modo de producción capitalista o estemos en contra de ese modelo de desarrollo. Desgraciadamente, la crisis, como ya se habló bastante aquí por parte del compañero, y que me parece muy interesante, no tenemos aquí una persona que maneje el contexto de la interdisciplina y la interdisciplinaridad de manera específica para integrar todo ese tipo de conocimientos que se están planteando en este seminario. La siguiente, por favor. Bajo la óptica de que el conocimiento debe ser integrador, ¿sí? Bajo un concepto de interdisciplinaridad, ya ninguna investigación, creo yo, que tendría una enorme validez o gran validez si no fuera un trabajo interdisciplinario. Yo soy biólogo y yo no entendería el trabajo del medio ambiente, no de la naturaleza. Son cosas diferentes, ¿sí? No entendería ese trabajo si no trabajara yo con un economista, si no trabajara con un sociólogo, si no trabajara con un psicólogo, con un ingeniero, con un arquitecto. ¿Por qué? Porque el conocimiento verdadero se hace a través del conocimiento integral e interdisciplinario. Podemos hacer estudios parciales de economía, de biología, de sociología,
pero si no lo visualizamos como un planteamiento integral, ese estudio simplemente se va a archivar o va a servir para tener más puntos dentro de la estrategia de crecimiento de la investigación en nuestro país. Si nosotros no visualizamos desde una perspectiva integradora para cualquier tipo de investigación, lo que es la sociología, la economía, la ecología, y que el economista entienda nuestras inquietudes, yo como biólogo, al final de cuentas, cuáles son mis perspectivas con respecto a la biodiversidad, a los ecosistemas, al genoma humano, a la resiliencia ambiental, y si yo como biólogo no entiendo qué es lo que me está hablando sobre crematística ecológica, economía ambiental, estanflación, etcétera, y por otra parte no entiendo las perspectivas de investigación del sociólogo, va a ser difícil que yo pueda tener una visión real, concreta e integral de la realidad. En ese sentido yo le voy a pedir, no voy a repetir lo que está escrito, quiero que ustedes lo retomen en ese contexto, pero si nosotros seguimos con planteamientos cientificistas de pensar de que lo individual me va a resolver la problemática que están viendo millones de personas, eso es una falsedad. El concepto de la ciencia positivista, de resolver problemas muy particulares dentro de un contexto de modelo de producción, nos va a llevar únicamente a una desviación del verdadero conocimiento. ¿Sí? La siguiente, por favor. Vemos aquí el esfuerzo de cada uno de los compañeros que han presentado y que presentarán en el transcurso de este seminario. Son ejemplos de estudios o actividades aisladas desde la perspectiva individual de cada uno de ellos, ¿sí? A lo que quiero llegar es de que no hemos integrado la importancia de ese trabajo en una estrategia intersectorial, interacadémica, interdisciplinaria, que nos permite entender cada una de las temáticas como un todo, fuera de plantear el análisis de efectos y no considerar las causas, cuáles son las soluciones esperadas para operar un nuevo paradigma en el contexto de desarrollo integral. Pongan atención, no hablo de desarrollo sustentable, porque eso es una falsedad, ¿sí? Más si entendemos la crisis económica actual que vivimos, que tenemos una deuda impagable de más de 500 mil millones de dólares. Cada uno de los que están aquí sentados ya debe por lo menos más de 10 mil dólares, ¿sí? La siguiente, por favor. Bajo esta óptica, ¿cómo integrar este conocimiento en un contexto de un nuevo paradigma de planificación del desarrollo que realmente cambie las estructuras del cientificismo positivista e individualista? Es importante que nosotros, bajo la óptica de su profesión, bajo la óptica de su disciplina, orienten sus esfuerzos a proponer acciones que nos permitan tener un nuevo concepto de lo que es la ciencia integradora. La siguiente, por favor, ¿sí? ¿Acaso la respuesta a todo esto es un capitalismo neoliberal? ¿Sí? ¿Un añorado desarrollismo sustentabilista? Todos quieren hablar de desarrollo sustentable cuando eso no existe. Díganme algún sitio, algún país, alguna localidad que dentro del contexto de la integración social, económica y ecológica sea realmente sustentable, ¿sí? ¿O acaso queremos llegar a un narcocomunismo o un socialismo productivista? Ya lo decía Marx, ¿sí? Las fricciones, ¿sí?, entre los diferentes componentes de la sociedad nos van a llevar a una destrucción de la naturaleza. Sin embargo, decía también que el sustento de toda actividad productiva es la propia naturaleza. Si no la cuidamos, pronto ella nos cobrará la factura. Y nos está cobrando de muchas formas, ¿sí? Pérdida de salud, pérdida de ecosistemas, pérdida de biodiversidad, pérdida de condiciones adecuadas para el desarrollo. Tenemos menos de 1 metro cuadrado por habitante de área verde en la zona metropolitana de la Ciudad de México, cuando deberíamos tener por lo menos 9 metros cuadrados. Pero eso no le importa al capitalismo. Ellos quieren crear fraccionamientos, crear espacios urbanos para que realmente la gente pueda tener una ciudad gris, no una ciudad verde. La siguiente, por favor. Desde sus comienzos, las fricciones entre la naturaleza y la humanidad se ha cuestionado hacia dónde quiere ir la sociedad y hacia dónde se quiere orientar el conocimiento, ya sea empírico o científico. Es decir, nosotros, si no tomamos en cuenta el desarrollo histórico de la sociedad y de la humanidad, no vamos a entender cómo están dando los procesos de destrucción de la naturaleza. Para hablar concretamente de México, México ya tiene un 75% de áreas
de superficie erosionada y una enorme pérdida de bosques. De los 200 millones de hectáreas que tiene nuestro país, solamente quedan 25 millones de bosques y selvas, 12 millones de bosques y 12 millones de selvas, con la consecuente pérdida de biodiversidad, que para muchos a lo mejor no les interesa, a lo mejor a los economistas ambientales sí les interesa, porque eso ya puede tener una perspectiva futura de cambio, uso y consumo. En ese sentido vemos estas imágenes donde realmente cada quien puede visualizar la problemática desde la perspectiva que le quiera, desde el punto de vista pragmático, desde el punto de vista positivista, desde el punto de vista progresista, etc. El problema es a qué tipo de sociedad queremos llegar con posiciones individualistas sin un planteamiento integral de desarrollo. La siguiente, por favor. La producción de conocimientos innovadores verdaderos a partir de la dependencia tecnológica en los países subdesarrollados es solo una adaptación de la tecnología o la tecnocracia a las estrategias prioritarias de la búsqueda de conocimiento. Todo lo que tenemos a nuestro alrededor, toda la infraestructura que tenemos para hacer ciencia es un ejemplo de la dependencia tecnológica en la que estamos viviendo. Díganme algún ejemplo de lo que nosotros estemos creando para salir de esa dependencia. Díganme un ejemplo de cómo nosotros, a través de la tecnología innovadora, estamos promoviendo una nueva estrategia de desarrollo para la conservación de la naturaleza. No la tenemos, ¿sí? Copiamos modelos de otros países, copiamos estrategias. He nombrado aquí innumerables filósofos. Yo no soy filósofo, ¿sí? Pero voy a hablar de Hegel, del compañero Minsky, o no sé cómo se llama, y muchos más, ¿sí? ¿Qué filósofos mexicanos tenemos que nos den un nuevo paradigma de desarrollo? Seguimos bajo la dependencia intelectual, ¿sí? La dependencia tecnológica, la dependencia cultural y social, y no se diga de la forma de aprovechar nuestros recursos naturales de manera adecuada. La investigación científica capitalista no tiene fronteras y no le importa la idiosincrasia de la ciencia de países subdesarrollados. Hasta donde la investigación en estos países es libre e independiente. Todo depende de cómo los países hegemónicos quieren que hagamos la investigación, ¿sí? Extraño los días que portábamos los colores de nuestro país, ¿sí? Silencio, que llevamos a cantar el Jingle Bells, ¿sí? Ahora sabemos más de Michael Jackson y de Madonna que de nuestras propias estrategias culturales históricas y la proyección que tenemos de futuro para nuestro país, ¿sí? En ese sentido, si no nos aplicamos a actuar conforme el modelo de desarrollo capitalista quiere que lo hagamos, ustedes ya saben cuál es la respuesta, ¿sí? Si no les gusta, ya saben lo que les pasa, ¿sí? Represiones económicas, represiones físicas, militares, etc. La siguiente, por favor. A pesar de todo el esfuerzo de muchos investigadores y filósofos en pensar científicamente, el mundo está igual o peor de conflictivo que antes. ¿Acaso esto es desarrollo? ¿Cómo es que realmente vemos la realidad de nuestro país con miles de indígenas de nuestro país, miles de campesinos que quieren por lo menos comer un pan al día? ¿Sí? Nosotros no podemos ir al rato y a comer a Vips, al Tops, y a comprar a Walmart, ¿sí? Y la gente, las miles de personas que están viviendo, prácticamente sobreviviendo a la realidad, ¿cómo es que el conocimiento científico está resolviendo esos problemas? ¿Sí? Pretender conocer la naturaleza del individuo. Hemos hablado aquí de muchos filósofos, ¿sí? Pretender conocer la naturaleza del individuo que pertenece a una sociedad sin entender la relación sociedad-naturaleza es como pensar que una nariz grande puede oler mejor que una nariz pequeña, ¿sí? Y eso no es cierto, ¿sí? Nos vamos con la idea de que lo más grande es lo mejor, ¿sí? Y no lo de sexo, que funciona, ¿sí? A lo que yo quiero llegar es de que nos vamos con la apariencia de un modelo de producción que nos ofrece mentiras y las compramos. Un modelo de producción que nos ofrece una nueva alternativa de científico y creemos que, por formar parte ya de una estructura SNI, ¿sí? Ya no sabemos los demás qué hacer con nuestra existencia, ¿sí? Tenemos que buscar el conocimiento empírico de las comunidades rurales, tenemos que conocer la perspectiva de gente nueva, qué es lo que quiere del futuro. Y si ya lo dijo el compañero, que en Estados Unidos protestan por la falta de perspectiva de lo que es una materia como es la economía, ya lo dice el compañero,
Bueno, ¿qué esperamos para las universidades? Pues, ¿qué esperamos para las universidades? Bajo la óptica de este modelo de desarrollo. La siguiente foto, ¿sí? Bien, la compleja estructura de la ciencia positivista y pragmática tiende a sobrevalorar las formas del conocimiento que solo se orienta al dominio. Nuevamente, pensamos que lo que viene de allá arriba, ¿sí?, es lo mejor, que viene de los 8 países hegemónicos, ¿sí?, es lo mejor, ¿sí?, y queremos ya utilizar la naturaleza de manera muy concreta sin llegar a resolver las causas estructurales que está determinando la pobreza. Ahora actualmente muchos quieren ser consultores ambientales, empresariales. Aquí en el mismo CIEMAT se maneja la perspectiva de ser investigador para crear recursos para mi consultoría. Y eso es llevar únicamente la solución parcial a problemas muy concretos. A mucha gente le importa muy poco la biodiversidad que existe en nuestro país. Vamos aquí alrededor de Zacatenco, por ejemplo, y no se dan cuenta que todos los árboles que hay en Zacatenco son especies invasoras exóticas. No hay ninguna especie natural de esta zona. Todo está invadido por especies exóticas. La gente no lo conoce, ¿sí? Bien, la idea es de que si nosotros no asumimos un compromiso social con nuestra perspectiva de país, pues realmente al rato vamos a ser, o ya somos de hecho, la cloaca de estas zonas, ¿sí? La siguiente foto. La producción del conocimiento está totalmente imbuido en el proceder abstracto cuantitativo de crear un mayor número de ensayos cientificistas departamentalizados, ya lo dijeron hace rato, que reducen las posibilidades efectivas de conocer la realidad en su todo integral y más desarrollado. Hay gente que no sabe ni siquiera qué significa la palabra México, ¿sí? Y si va al extranjero a hacer tesis de maestría, de doctorado, y le preguntan, oye, háblame de tu país, ¿qué quiere decir México? Pues quién sabe. Por eso es importante que asumamos una actitud del todo más desarrollado, ¿sí? ¿Qué es lo que realmente no sabemos? ¿Cuál es nuestro déficit de saber subjetivo y cuál es nuestro déficit de saber objetivo? Si realmente pensamos que somos mexicanos sin ni siquiera saber el nombre de la palabra México, pues realmente ¿de qué estamos hablando? Podría ser igual que nos dijeran, usted es estadounidense, como los estadounidenses se dicen americanos. Por eso Cuauhtémoc lo dijo antes de morir. Cuauhtémoc, no estoy hablando de Cuauhtémoc Blanco, si pensaban en él, ¿sí? El último gran tlatoani que tuvimos, ¿sí?, Cuauhtémoc, ¿sí?, dijo, al ver toda la depredación de la ciencia, de la astronomía, de la matemática, de la arquitectura, él dijo las siguientes palabras: Totono el Yemotlatij, Totono el Yexpoliu, Iwan Sentlayo Waya no Tescatic, Mach Tegmático Xepa Kisaki, Mach Tegmático Xepa Hualán, en Quetzquismani sin semana Huata y Polibus, y Tenyo, y Tauca, en México, Tenochtitlan. Cuando yo vio la destrucción de calpulis, de calmecas, de sabios, de astrónomos, de matemáticos, él dijo lo siguiente: nuestro sol se ocultó, nuestro sol desapareció y en completa oscuridad nos ha dejado, pero sabemos que otra vez brillará, pero sabemos que otra vez vendrá. Mientras exista el universo, jamás desaparecerá la gloria y la fama de México Tenochtitlan. La siguiente foto. Actualmente, ellos no aplaudían así, ellos aplaudían simplemente para mover el aire, ¿sí? Bueno, actualmente asumimos que pensamos que por estar en un cubículo, por hacer un doctorado, por irme al extranjero, ya tengo todo el conocimiento, ¿sí? Y hablamos de un cubículo al otro, ya no interactuamos de manera personal, de manera directa con el otro investigador de cómo resolver los problemas. Pensamos